El informe sobre la evolución de delitos de odio del Ministerio del Interior informaba hace unos meses de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían investigado durante 2023 un total de 2.268 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un 21% más que en 2022. Los delitos de odio por racismo y xenofobia son los más numerosos, un 42%. Le siguen los cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género, un 23%. Y, en tercer lugar, se sitúan los delitos de ideología, que son un 15%. Estamos hablando solo de casos investigados, porque también debemos tener en cuenta que no todos los discursos de odio pueden considerarse delitos de odio. No tenemos datos de otros sectores, pero en el colectivo LGTBI, el estudio realizado por la Federación Estatal y 40DB estima que más de 1 millón de personas han sido acosadas en los últimos 5 años. Las cifras serían muy superiores si incluyéramos la discriminación y las agresiones. Pero, como decíamos tanto Silvia, como José, como Julio, es evidente que este no es un fenómeno local, no es un problema que nos afecte solo a nosotros. De las dimensiones de esta plaga, de sus causas, de las formas de propagación y, sobre todo, de su visibilización, vamos a hablar durante la siguiente hora y media. Me acompañan en esta mesa Ana García, activista LGTBI y feminista, presidenta de Alas a Coruña, la entidad que ha ejercido la acusación popular en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz. Buenos días, Ana. Asel Sánchez es periodista especializado en temas sociales y viajes de cooperación. Fue portavoz de la familia de Mateo, el niño asesinado el verano pasado en Mocejón, Toledo. ¿Qué tal, Asel? Buenos días. Catrín de la Hoz es colombiana, activista y defensora de derechos humanos por la diversidad sexual y de género y subdirectora de la Corporación Caribe Afirmativo. Buenos días, Catrín. Y no sé si está Beatriz. Sí, está ya muy... ¿Qué tal, Beatriz? Beatriz es analista del Servicio Europeo de Acción Exterior y experta en desinformación. Beatriz coordina el equipo de análisis de datos en la unidad de lucha contra las manipulaciones informativas por parte de actores externos. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Bueno, creo que tenemos un poquito de retardo, pero seguro que se soluciona. Oye, antes de nada, Beatriz, cuéntanos, ¿qué es el Servicio Europeo de Acción Exterior? Digamos que a nivel europeo se llama el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces nos encargamos de las relaciones de la Unión Europea fuera o con países fuera de la Unión Europea, y uno de los bloques de trabajo que tenemos desde el año 2015 es el sector de comunicación estratégica, especialmente la unidad donde yo trabajo, que se encarga más de analizar y exponer las campañas de propaganda y desinformación, sobre todo de Rusia, pero también de otros actores extranjeros. Enseguida estamos contigo, Beatriz. Es evidente que podéis intervenir en el momento en el que queráis, cualquiera de los cuatro. Vamos a empezar contigo, Ana. Hace 4 días conocíamos el veredicto del jurado sobre la muerte de Samuel Luiz. Recordemos que 3 de los juzgados fueron declarados culpables por asesinato, uno de ellos con el agravante de homofobia, uno fue declarado culpable como cómplice y la única mujer fue absuelta. ¿Cuál es el balance que hacéis de este veredicto? Hola, buenos días a todas, todos y todes. Bueno, y muchas gracias por contar con Alas en estas jornadas. A ver, el balance en ese sentido es positivo porque nuestro trabajo como acusación popular siempre fue, y así siempre lo hemos manifestado, que se reconociera en sede judicial lo que a nivel social y sobre todo desde el activismo era una reivindicación histórica, ¿no? Que te asesinen al grito de maricón de mierda, que te insulten llamándote maricón, es homofobia. Entonces, en ese sentido, que por fin, dentro de que no hay precedente de ningún caso similar donde se haya conseguido ese agravante, pues ha sido un alivio y creemos que un paso adelante para nuestra sociedad. Evidentemente, el veredicto es un primer paso, pero hay un segundo paso que es la sentencia. ¿Qué esperáis de esa sentencia, Ana? Bueno, creemos que, por lo que hemos visto también por parte de la presidenta del Tribunal del Jurado, la magistrada, creemos que va a ser una sentencia que se va a redactar con cuidado y que va a ser una sentencia que esperemos que en el futuro sea un referente para otros casos similares que ojalá que no ocurran, ¿no?
pero que si en el futuro alguna persona en el Estado español está en una situación similar, que haya sufrido una agresión, pues esa sentencia le pueda ayudar. Evidentemente, y como también hemos manifestado siempre, no esperamos el punitivismo de la sentencia, ¿no? Nuestra misión no es ese punitivismo desmesurado, ¿no? Que sea una sentencia, un veredicto justo, con una sentencia justa, con unas penas justas para las personas implicadas. Algo has adelantado de eso, evidentemente. ¿Va a crear jurisprudencia esta sentencia? Eso espero. A ver, esperamos que sí, ¿no? Por lo que te decía antes, no existe hasta ahora precedente en el sistema jurídico en el que se haya reconocido un agravante. Bueno, además me remito a un caso muy flagrante, el de un chico en Barcelona, en un McDonald's, que creo que la persona le dijo: te voy a hacer hetero a hostias, y no se reconoció que había homofobia, ¿no? Siempre se utiliza el argumento de que como tú no conoces a esa persona previamente, ¿cómo puedes saber si es LGTB o no? Bueno, evidentemente existen pues unas lecturas de nuestro cuerpo de estereotipos, hay pluma, etcétera, que es lo que los agresores leen, interpretan, y da igual que en este caso la víctima, Samuel Luiz, fuera o no fuera parte de la comunidad LGTBI, seguía siendo homofobia igualmente que te griten maricón de mierda. En el uso de esos argumentos hay algunos abogados que tienen bastante experiencia. En fin, ¿crees que puede tener consecuencias positivas, que puede evitar que persecuciones como la que sufrió Samuel se vuelvan a repetir? Bueno, esperamos, ¿no?, que al final en ese sentido también ayude a concienciar a la gente y a la sociedad, ¿no?, de que, bueno, de que primero la violencia tiene unas consecuencias, ¿no?, y que al final el lenguaje importa, y que obviamente, bueno, lo decía el otro día en las conclusiones finales, en el alegato final, nuestro letrado Mario Pozo, que la verdad que agradecerle de aquí al infinito el increíble trabajo que ha hecho, decía que al final lo que te gritan cuando te están asesinando es lo que indica que están pensando de ti, ¿no? Y en ese momento quedó muy claro que es lo que pensaron de Samuel. Entonces esperamos que también sirva pues eso, como una herramienta más sobre la que educar a las generaciones, sobre la que educar a la juventud, ¿no?, de la importancia que tiene pues tratarnos en igualdad y acabar con las violencias. Un poco con el tema que nos lleva en esta primera mesa, es que no podemos olvidar que también hay otros 2 menores condenados. Hablabas antes de educación. ¿Por qué crees que gente tan joven está dispuesta a matar, guiada por el odio? Bueno, al final, claro, da miedo, ¿no?, pensar que esto pueda llegar a ocurrir, y de hecho, bueno, en Coruña también hubo una paliza más o menos similar, un caso similar un tiempo después, en Nochevieja. Hemos visto otro tipo también de palizas así en manada. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una reflexión al final como sociedad de cómo está fallando la institución educativa, o cómo falla incluso la institución familiar, ¿no?, de esas personas, cómo se han socializado. Cuando luego ciertos sectores, la ultraderecha y Vox, quiere pues poner pines parentales y pues colgar en las redes quiénes somos las personas que vamos a dar charlas a los colegios, al sistema educativo, claro, yo me pregunto qué pasa, ¿no?, por su cabeza, porque al final nosotras lo que estamos intentando es educar en derechos humanos, en los derechos humanos más básicos, y al final si tú desde las primeras etapas educativas empiezas a hablar de igualdad, de equidad, de diversidad, y de que pues, esta sociedad la conformamos un montón de personas muy distintas, pues será más fácil que al final esas diferencias dejen de existir y se dejen de ver, ¿no? Ahí hubo algo que vieron en Samuel que les legitimó para descargar todo ese odio y esa violencia, que evidentemente no era una violencia que venía de ese día. O sea, ya había un precedente ahí. Otra de las palabras claves en esta jornada es la palabra desinformación. Surgieron muchos bulos tras la muerte de Samuel. Algún que otro influencer, hoy eurodiputado, intentó propagar la falsa noticia de que los autores eran miembros de la extrema izquierda y que eran musulmanes. ¿Debería haber también algún tipo de respuesta contra quienes fabricaron y propagaron estos bulos?
Bueno, es que los primeros días fueron terribles, ¿no? También dijeron que si era una pandilla de personas latinoamericanas. Bueno, es que escuchamos de todo. El bulo, por suerte o por desgracia, terminó muy rápido porque a las pocas horas o los pocos días de la agresión, bueno, había muchísimas imágenes de las personas acusadas ya también por redes y en medios. Pero creo que esta gente que expandió esos bulos y toda esa gente que desde tertulias, redes sociales, personas además con cargos políticos desde el primer momento negaron o pusieron en duda la homofobia o el componente homófobo que había aquí, ya además poniendo en duda a las propias personas, testigos que estaban al lado de Samuel, pues me parece que deberían de darle una pensadita. Y quizás, bueno, pues este veredicto y esta futura sentencia esperemos que sirva para que se retiren a su rincón de pensar y ya está, ¿no? Creo que debería de haber medidas para estas personas. No sé, es cierto que yo no soy excesivamente punitivista, ¿no? Como a lo mejor creo que estás viendo, porque creo más en la sensibilización y en la educación antes que en el punitivismo para el cambio social. Evidentemente las personas tienen que responsabilizarse de sus actos y sobre todo cuando esos actos hacen daño. Entonces no tengo una respuesta muy clara ahora mismo. Asel también sabe por experiencia propia lo que son los discursos de odio. Asel era familiar de Mateo, el niño asesinado en el pueblo toledano de Moncejón, y fue portavoz de la familia en aquellos días. Asel, hubo quienes decidieron que ese asesinato era un buen argumento para expandir el odio e inmediatamente se pusieron a la labor. Fue algo así, ¿no, Asel? Sí, fue así. Fue al poco tiempo de asesinar a mi primo, ya empezaron a circular por redes sociales que el asesino, lo decían así directamente, que era o un negro o un moro. Porque en mi pueblo hay un hotel que recoge migrantes y ya estaban indicando directamente hacia ellos. Incluso hubo un periódico a nivel nacional que se encargó de llamar al hotel para ver si a las 9:30 de la mañana estaban todos desayunando. Y ese día eran 53 chicos los que hay allí y había 47 desayunando. Entonces ya eso les sirvió para sembrar la duda de si podría haber sido uno de los chicos del hotel. A nosotros la Guardia Civil desde el primer momento nos dijo que no era un yihadista, que no era un lobo solitario, que había que esperar, pero que posiblemente fuera alguien cercano, como luego se demostró. Entonces, en esos primeros momentos fue todo muy rápido, fue una locura, porque fue un shock para todo el pueblo y para toda la familia, para nosotros. Y ya por la tarde se empezó a intensificar ese ataque en redes sociales, ese odio hacia los migrantes. Se llegó a hacer un mapa de dónde estaba el polideportivo, dónde está el hotel y dónde está la mezquita que hay en mi pueblo. Y también se llegó a analizar el voto que hubo en las últimas elecciones generales. Y decían que como Mocejón había votado izquierdas, que teníamos lo que nos merecíamos. Entonces fue todo tan loco que yo todavía estoy asimilando lo que ha pasado, porque ha sido duro psicológicamente tanto el asesinato de mi primo como luego el posterior ataque que yo recibí en redes sociales, que no estás preparado para una cosa así. Como bien dices, tú eras consciente prácticamente desde el principio de que todo eso que se estaba contando eran bulos. Y como eras portavoz de la familia, saliste a expresarlo. ¿Qué pasó? Pues yo nada más salir, la primera comparecencia que tuve ante el medio de comunicación expliqué lo que había pasado. Luego ya en la siguiente, así que los compañeros periodistas me preguntaban sobre los bulos que estaban saliendo y yo en todo momento lo que hice fue dar un mensaje de tranquilidad, que es lo que transmitía mi familia, frente al odio y frente a los bulos que se estaban esparciendo, y lo que no queríamos es que se criminalizara a nadie por su raza como estaban intentando hacer, porque a nosotros nos daba igual la raza de la persona. Queríamos saber quién había matado a Mateo para que no estuviese en la calle, porque fueron momentos muy complicados en un pueblo tan pequeño de 5.000 habitantes, que estuviese suelto tanto tiempo, había mucho miedo. Era un domingo de verano que el pueblo siempre suele estar lleno de gente, y desde que pasó el asesinato de Mateo a las 9:30 de la mañana nadie salía a la calle y los niños tenían miedo, los padres no sabían cómo actuar.
Entonces era un momento complicado en el que nosotros como familia queríamos dar un mensaje de tranquilidad y que tampoco se saliera de madre, que no hicieran caso a la desinformación y a los bulos que se estaban dando en redes sociales para que no se convirtiera aquello en un campo de batalla, que no fueran al hotel a hacer nada a los chicos que había allí. Y yo en todo momento mi discurso era ese, que no criminalizaran a nadie por su raza. Lo dije en el minuto de silencio que hicimos por Mateo, y a raíz de ahí, de esas declaraciones que luego abrieron todos los informativos, fue cuando ya empezaron a investigarme, que no había nada que investigar, y ya sacaron mi trabajo en África, lo relacionaron de una forma tan torticera que yo todavía no consigo entender, y me relacionaban a mí con el asesinato. Decían que yo me había marcado una Ana Julia Quezada, que yo era el asesino, que yo pertenecía a una red de trata de personas, que yo era el que había llevado a los chicos al hotel. También intentaron, no, lo hicieron, se metieron conmigo por ser gay, que decían que yo me follaba a los negros del hotel, que yo se la chupaba, o sea, en esos términos lo expresaban en redes sociales. Entonces fue tal locura que yo en ese momento, yo lo he visto después, yo en ese momento no lo veía. Yo estaba centrado en ser el portavoz de mi familia, en ayudar a mi familia y en intentar que la situación estuviese lo más calmada posible para que no se fuera de madre hasta que no cogieran al autor. En ese primer momento no fuiste consciente de lo que estaba pasando, pero cuando lo fuiste, ¿cómo reacciona uno? Porque el miedo tiene que ser tremendo, ¿no? Con mucho miedo. Yo me acuerdo que estaba en la plaza de mi pueblo, en Mocejón, atendiendo a los medios de comunicación, y ya hubo algunos compañeros que me preguntaban en directo sobre cómo estaban encajando los ataques que estaban sufriendo en redes sociales. Y como yo no había visto nada, dije, bien, no tengo miedo, no me afecta. Pero luego cuando llegué a mi casa a las 3 de la tarde a comer y ya cogí el móvil, porque dio la casualidad que en ese momento se había roto una antena ahí en el pueblo y a mí no me llegaban bien los WhatsApp. Cuando ya llegué a casa y tenía wifi, me empezaron a llegar una cantidad de mensajes privados a Twitter y a Instagram, que fue cuando empecé a ser consciente y me empezó a dar miedo, porque en el último de ellos me decían, hijo de puta, vamos a por ti, tenemos la dirección de tu casa. Y yo ahí me entró tal miedo que quise borrar la cuenta de Instagram, no sabía cómo cerrarla, en Twitter seguían dándome, intenté cerrar la cuenta de Twitter y cuando la cerré se dieron cuenta que es que estás ocultando, eres tú el asesino, eres un tal... O sea, fue un momento de locura, y en ese momento me llamaron de COPE para hacer una entrevista, que ya habían cogido al asesino, y ya me preguntaron por el tema del ataque que estaba sufriendo. Y ya ahí fue cuando me rompí, y gracias a esa entrevista fue cuando pararon los ataques hacia mí, porque todo el mundo salió a defenderme y recibí una cantidad de apoyo, tanto de los medios de comunicación como de cantidad de personas y de colectivos que yo no conocía a nadie, que eso fue lo que hizo que se parara el ataque. No sé si en algún momento se llegaron a investigar esos mensajes de odio. Pues en un primer momento me dijeron que se lo iba a investigar la Fiscalía, y se ha puesto conmigo en contacto la Guardia Civil para que lo denuncie. Yo estoy recopilando todos los tuits que estoy encontrando. Hay muchos que se han borrado, pero que sí tengo también, que todavía no los han borrado, a personas concretas con nombre y apellidos que en ese momento participaron de esa desinformación, de esos bulos, tanto contra los migrantes como contra mí. De las redes sociales, en las calles de Mocejón, ¿cuál fue la reacción de la población? En las calles fue de tranquilidad y de solidaridad con la familia. No hubo ningún ataque racista en las calles, la gente estaba tranquila dentro del momento tan duro que estábamos viviendo, pero yo recuerdo aquel día del minuto de silencio en la plaza, que estaba todo el pueblo conmocionados todos y con tranquilidad dentro de lo que estábamos pasando, pero nadie, porque también se dijo que en Mocejón, desde que habían llegado los chicos al hotel, que habían aumentado las violaciones y los robos, y era mentira. O sea, no ha habido ninguna violación y no ha habido robos por parte de ellos. Los que han robado en Mocejón han sido españoles, no han sido migrantes. No sé si se puede extraer alguna lección positiva de lo que pasó en aquellos días, Axel. Pues yo, lo positivo, me quedo con el mensaje de amor que hemos intentado transmitir de mi familia, y ese mensaje de solidaridad del pueblo, y la respuesta ejemplar que ha tenido tanto mi familia como mis vecinos, que frente al odio, a los bulos y a la desinformación actuaron con
con rechazo hacia todo eso. Yo me quedo con eso. Hemos estado quedando con toda esa basura, pero bueno, ¿cómo está la familia? Bueno, pues en estos momentos es duro porque es el año de las primeras veces que Mateo no va a estar. Fue su cumpleaños hace poco, ahora Navidad, entonces es complicado. Como decíamos, los discursos de odio y, consecuentemente, los delitos de odio no son algo exclusivo de nuestro país. Leemos, por ejemplo, que en Colombia, hasta el año pasado, se habían cometido más de 3.500 asesinatos de personas LGTBI, más de 4.400 casos de violencia por parte de la fuerza pública y centenares de casos de discriminación y agresión con un alto estado de impunidad e indefensión de las víctimas. Catherine de la Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo. Sí, en Colombia la situación siempre es compleja. Bueno, ustedes saben que hay un agravante y es que llevamos 60 años en medio de conflicto armado y eso lo que hace es posiblemente que la violencia se exacerbe. Justo el año pasado, en el informe de Caribe Afirmativo, nosotros hacemos una publicación anual y encontramos que 156 personas fueron víctimas de violencia homicida en el país, personas LGBTIQ+, y más de 3.000 víctimas de amenazas. Es decir, que tú estás en tu barrio, tu colegio, y a alguna persona se le ocurre amenazarte y tienes que desplazarte. Entonces, la situación en Colombia siempre es compleja, pues por el agravante del conflicto armado. Es que nacimos y crecimos con la guerra y eso marca también unas dinámicas que son complejas. Por supuesto, ha habido avances y frente a este año particular quisiera decir que lo que ha hecho el Observatorio de Caribe Afirmativo este año, lo que hemos mapeado es que quizás este ha sido el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz. Y bueno, ya veremos las estadísticas del próximo año. Por cierto, Catherine, estamos hablando de Caribe Afirmativo como si todos supiéramos lo que es Caribe Afirmativo. ¿Qué es Caribe Afirmativo? Bueno, Caribe Afirmativo es una organización de la sociedad civil que se creó en el año 2009. De hecho, este año estamos cumpliendo 15 años. Y trabajamos diversos temas, trabajamos temas de incidencia política. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos pasado este año es que estamos impulsando 2 proyectos de ley en el Congreso y hemos recibido mucho hate, amenazas, persecución. También trabajamos temas de construcción de paz, quizás ahí nació Caribe, porque cuando se hicieron los diálogos en La Habana con las extintas FARC, Wilson Castañeda, que es el director, hizo parte de la comisión de género que estuvo en esos diálogos y también trabajamos temas con personas migrantes, refugiadas y retornadas. Bueno, lo saben, la situación quizás en la región es complicada y bueno, luego de la crisis política en Venezuela pues hubo mucha migración, sobre todo a partir de 2016. Y eso lo hacemos a través de 2 enfoques, un enfoque más cercano a la seguridad humana y otro de trabajo comunitario. Entonces, tenemos 8 casas en el país y ahí hacemos distintas actividades, hemos tenido hasta comedores comunitarios, entonces eso es un poquito de lo que hacemos en Colombia. Hablabas antes de esos datos que van a más en Colombia. Creo que en tu país hay una ley de víctimas, pero viendo esos datos no sé realmente cuál es la eficacia de esa ley. Sí, bueno, en Colombia hay una ley de víctimas, es la ley 1448 de 2011. De hecho, este año se aprobó la reforma. Es curioso porque la ley de víctimas en Colombia fue la primera ley en incluir a personas LGBTIQ+, y las incluyó como un criterio prioritario para medidas de reparación en el proceso de justicia transicional que tuvimos en el 2005. Yo creía que no todo el panorama es gris, o sea, hay matices, pero por supuesto yo creo que hay un rastro de la guerra y eso termina afectando también las relaciones humanas, cómo construimos. Y también hay una gran historia de discriminación por esta dicotomía de o se es femenino o se es masculino. Y bueno, yo creo que eso impacta
y ha impactado no solo a la sociedad colombiana, sino a la sociedad en el mundo. Esa construcción de binarios que al final lo que termina es fomentando la violencia y justificándola. ¿Quiénes son esas víctimas? Esas víctimas tienen nombres y apellidos, pero ¿quiénes cometen esos ataques? ¿Quiénes son los victimarios? Bueno, yo creo que hablar de una categoría de victimarios sería compleja, pero yo lo podría definir en dos. Uno, evidentemente los grupos armados. En Colombia firmamos un acuerdo de paz con un grupo armado, pero siguen habiendo otras fuerzas, como por ejemplo las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. Y, por supuesto, en el marco de la guerra, lo que se regula son los cuerpos y las cuerpas de las personas. Y eso pues ha generado, por supuesto, desplazamiento, violencia. Y segundo, por supuesto, la ciudadanía. Hay algo que hemos reflexionado mucho en Caribe, pero que también el informe de la Comisión de la Verdad lo dijo, y es un término que es la complicidad social. Y la complicidad social lo que habla es que, por supuesto, hay unos actores armados, pero también la ciudadanía es cómplice, porque la ciudadanía te pide que regules al marica que está en la esquina porque no te parece cómo se viste, o a la que usa el tacón, y eso lo que hace es que también haya entornos de discriminación. Y hay un elemento particular, y es, este año hemos tenido mucha violencia en contra de las personas con experiencia de vida trans. Yo no creo que sea una coincidencia, o sea, se están debatiendo dos leyes en el Congreso, la Ley Integral Trans y la Ley Inconvertibles o contra las terapias de conversión, que han sido impulsadas por las personas con experiencia de vida trans. Y claro, en Colombia decimos que a mayor visibilidad, mayor riesgo, y efectivamente eso ha puesto en riesgo a las personas con experiencia de vida trans en el país. Hablábamos, y vamos a hablar desde luego de las redes sociales, pero la Defensoría del Pueblo de Colombia señala que los actos de discriminación y prejuicio contra las personas LGTBI se producen en el seno de la familia, la escuela, las instituciones y el Estado. ¿Es el entorno cercano el mayor enemigo para nuestra población en tu país? Esa es una pregunta muy interesante. Yo tenía una presentación por ahí, porque efectivamente, claro, al no tener el apoyo de tu familia, lo que haces es, claro, buscar resguardo o desplazarte o mudarte, y eso te pone como en un estado de extrema vulnerabilidad. Y claro, la red de apoyo, no sé, primaria o principal que uno tiene, creo que en la vida es la familia, que sea la familia la primera que te rechace, creo que es complejo, pero creo que hay un agravante, quizás, digamos, yo creo que es una realidad de todos los países, y es los cambios de gobierno afectan la vida de las personas LGBTIQ+. O sea, como todo no es un paraíso, pero por supuesto cambian. Y sobre todo antes de este gobierno, los dos gobiernos anteriores, por ahí como en 2016, tuvimos un procurador general de la Nación, que me voy a reservar el nombre, que empezó con todo este tema de la ideología de género, que hace parte de los discursos de odio. Y lo que nos puso una pregunta es, por supuesto, el Estado no nos protegió durante la guerra, pero también el Estado está poniendo este discurso contra nosotros y nosotras. Entonces, claro, son los entornos cercanos, pero también hay una responsabilidad del Estado. Y justo ayer que estábamos en un taller, estaba mostrando el caso de una persona que habló en el Senado de acá, hablando también como algunas perspectivas en contra de las personas LGBTIQ+, y yo decía, pues, ¿cómo el Senado permite eso? Pero en Colombia también pasa. Porque claro, todo es un entramado también de relaciones muy políticas, y eso al final termina transformando los imaginarios, que es lo que me parece más complicado, poner en el imaginario de las personas que tú tienes que odiar, las personas LGBTIQ+, y que eso venga además del Estado, incluso reconociendo que siento que el Estado colombiano es garantista. Nosotros tenemos muchas leyes, desarrollo jurisprudencial, constitucional, pero la realidad siempre supera lo que está escrito, y creo que ahí hay una distancia enorme.
cuestiones que has comentado, pero quería incidir en ellas porque resultan sorprendentes. Por ejemplo, la cifra de casos de violencia causados por la fuerza pública. Y es que deberíamos plantearnos una vez más aquello de quién nos defiende de quién nos defiende, ¿no? Sí, claro. Es que las cifras deberían tender a disminuir y hay un problema. Tenemos subregistros, por ejemplo. Hay gente que no se atreve, no sé, yo pienso en Saravena, Arauca. Arauca es una región de Colombia que ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado, hay presencia de distintos actores armados, está en frontera con Venezuela, o sea, hay muchas dinámicas ahí. Y sé que hay muchas personas que no se acercan a denunciar, entonces ya hay un subregistro de las violencias, pero además cuando las personas se acercan a las instituciones no se sienten seguras. No pasa en todos los territorios del país, por supuesto que no, pero si uno ve el caso concreto de Arauca, pues por supuesto uno se lo podría imaginar. Y a eso se le suma algo, el año pasado, que ahí también hay un subregistro, tuvimos 104 hechos de violencia policial en contra de personas LGBTIQ+, la mayoría contra personas con experiencia de vida trans. Y un poco el lema ahí es quien debería protegernos también nos violenta. Entonces también creo que el Estado y la sociedad colombiana se ha pensado nuevas formas, pero esas formas también, digamos, tienen que interpelar a todos, a todas y a todos, que ese es el problema, a quién interpelan las leyes, a quién interpelan las normativas. Y un dato chiquitico frente a este tema de las Fuerzas Armadas y es el informe de la Comisión de la Verdad en Colombia dejó unas recomendaciones. Y una de las recomendaciones eran los actos públicos de perdón por la fuerza pública. Y ahorita que estamos haciendo justo el registro y la sistematización, esa es una de las recomendaciones que no se ha cumplido. Es decir, la fuerza pública no le ha pedido perdón a las víctimas de esa violencia institucionalizada, generalizada. Entonces, claro, quien se supone que debería protegernos también nos violenta y eso es complejo también en la práctica. La última cuestión a la que también has hecho referencia, pero que querría incidir en ella, es ¿en qué impacto ha tenido el conflicto armado colombiano en la vida de nosotros, nosotras, nosotros? Uy, esa es una pregunta también muy difícil porque, claro, yo se los decía, nacimos en la guerra y crecimos en la guerra. Hay personas que no han conocido más nada que eso y bueno, por ejemplo, la firma del Acuerdo de Paz en 2016 fue una bocanada de aire fresco para la sociedad colombiana y era pensar en que podíamos construir paz con el actor armado más antiguo de América Latina. Pero efectivamente hay una relación porque los grupos armados en el marco del conflicto armado imponían su orden moral, que era moral para los grupos armados y esa moralidad pasaba porque las personas, los hombres homosexuales, las mujeres lesbianas no eran morales y no eran como aceptables dentro del marco de su causa. Y eso lo que provocó es que, por supuesto, hubiera una violencia diferenciada y esa violencia diferenciada lo que hizo fue producir desplazamientos, homicidios, pero, por ejemplo, hemos encontrado que eso permitió la fragmentación de los procesos colectivos. Entonces, si tú eras de las maricas que estaban en el barrio y te reunías a conversar con tus amigas, si el actor armado te decía no puedes salir después de las 6, eso fragmentaba tu proceso colectivo. Y lo que hubo también, más allá como de la violencia individual, es la fragmentación de los procesos colectivos. Y creo que por eso, digamos, yo creo que en Colombia hay una sociedad, hay un movimiento social muy fortalecido, pero no es gratis. Es que fragmentaron nuestros procesos colectivos y lo que hemos estado haciendo todos estos años, esto no nos puede volver a pasar. Entonces, creo que eso es muy importante. Por supuesto, la violencia individual, pero cómo fracturaron este movimiento social en Colombia, este movimiento social LGBTI en los territorios del país.
Buenos días. Para Beatriz, pero también para la mesa en general, porque yo creo que es una reflexión que ayer partíamos en el taller que hacíamos y vuelve otra vez a salir, y a mí la frase de no, o sea, la impunidad está ahí y para que la impunidad no sea tal necesitamos del sector privado, a mí me pone los pelos como escarpia. O sea, porque en realidad entonces se llama impunidad total y absoluta. O sea, si el sector privado no colabora, no hay nada que hacer. O sea, y vemos que además un detonador y un acelerador y un espacio donde el odio campa a sus anchas. Hemos escuchado distintos perfiles, la realidad colombiana, la situación vivida con Samuel, y en el caso de Axel, lo que sufrió con Mateo. Son las redes sociales las grandes propagadoras actualmente de discursos de odio. ¿Cómo es posible que no podamos hacer nada más allá de depender de la buena voluntad del sector privado, de la que yo, lo siento mucho, soy una persona muy mal pensada, desconfío total y absolutamente, porque precisamente ese odio viene a atender a sus intereses, con lo cual estamos en sus manos? El sistema capitalista no le importa si te discriminan o si eres LGBT y te pasa algo. Lo que terminan haciendo toda esta revolución de derechos humanos es la sociedad civil que no es dueña de las empresas, que no es dueña de Twitter. Pero yo creo que sí hay que reivindicar la responsabilidad que tiene el Estado frente al tema de los discursos de odio. Y lo digo porque, y ayer lo conversamos en el taller, claro, hay casi que una dicotomía, porque claro, no puedes regular excesivamente todo, ni la desinformación ni la información, porque hay pues un principio de libertad de expresión, es un derecho humano y demás. Pero eso no quiere decir que la libertad de expresión no es absoluta. Y bueno, creo que en Colombia hay un par de ejemplos interesantes. Hay un caso que lo pueden buscar, que sucedió justo este año, que es el caso de un influencer que se llama West Cole. Y fue un influencer que en una de estos streaming como que dijo una cantidad de cosas, como que se iban a volver homosexuales, un discurso de odio muy violento. Y hubo un abogado en alguna parte del país que fue al Tribunal Constitucional y presentó una demanda, una tutela. Esa tutela fue seleccionada, bueno, siguió el trámite. Y la Corte en algún momento nos pide un concepto, Caribe lo aporta, otras organizaciones también en el país, y esa sentencia de la Corte Constitucional termina diciendo, por supuesto que debe haber libertad de expresión, pero hay unos límites a la libertad de expresión porque la libertad de expresión no puede ser absoluta. Y uno de los límites es que pues propague discursos de odio. Y al final esta persona en la resolución de ese caso tuvo que pedir disculpas públicas y hacer como un acto de resarcimiento a las personas LGBT en el país. Entonces es un caso muy interesante y lo cuento porque sí, la libertad de expresión es un derecho humano además, pero esa libertad no puede ser absoluta, debe haber unas, no restricciones, pero sí unas regulaciones, y creo que este caso particular en Colombia explica muy bien cuáles podrían ser esas necesidades de regulación. Y quiero decir como algo y cerrar con eso, también es muy difícil, o sea, como hay tanta información todo el tiempo en internet, memes, discursos, hablan acá, que también es muy difícil como, no sé, llevar todo el tiempo casos a la corte, pero eso definitivamente eso marca un precedente jurisprudencial. Por ejemplo, en caso de Colombia marca un precedente en donde si una persona vuelve a hacer eso, un juez constitucional tiene que fallar a favor de la persona que presentó esa demanda. Entonces, creo que eso también, las herramientas legales son fundamentales, pero que eso debe ser regulado por el Estado, porque el Estado tiene un deber de protección contigo y bueno, tu ciudadanía. Bueno, quería agradeceros a todos las intervenciones porque realmente es muy interesante.
Quería elevar un poco el nivel de lo que planteaba Silvia y yendo en el hilo de una cuestión que me parecía que implícitamente estaba en una de las preguntas de Antonio. Porque estamos hablando de que efectivamente la desinformación no es ilegal y que tenemos que protegernos y contar con las empresas, pero a mí lo que realmente me preocupa no solo es que Facebook o Twitter u otras empresas prioricen su beneficio frente a combatir el odio, que claro que me preocupa, pero me preocupa más cuando hay una conexión. Estamos hablando de que nos tenemos que defender de quien nos tiene que defender a veces, y acaba de mencionar a la judicatura. Y no sé si abrir ese melón, pero si conectamos desinformación, partidos políticos y judicatura, en este país podemos empezar a hablar y terminamos para Navidades. Porque hay muchos casos en los que se está conectando todo esto para conseguir determinados fines políticos. Y podemos irnos al ejemplo de Estados Unidos reciente que hemos vivido y cómo utilizando mensajes claramente manipulados y redes sociales claramente manipulando el algoritmo, se ha conseguido contribuir a que determinados políticos lleguen a gobernar. Lo que realmente me preocupa es lo que va a pasar en los 4 próximos años en Estados Unidos, la conexión con Putin y con Argentina y con toda esa interacción con los antiderechos, y que quizá un día, y hoy nos cuesta imaginárnoslo, pero hace muy poco tiempo nos tentábamos la ropa pensando que podía pasar, y es que la ultraderecha llegue a tener posiciones importantes en la Unión Europea. Perdón, pero es una posibilidad. Entonces, me preocupa espectacularmente que el sistema no pueda protegernos a los ciudadanos y ciudadanas de que lleguen al poder quienes están utilizando estas estrategias. Y es algo que, perdón, pero mañana lo podemos ver o ya lo estamos viendo en España. O sea, que no es ninguna, no es la serie Years and Years de no sé qué cadena, no, es la pura realidad y está aquí. Con lo que dices, porque en mi caso, esos ataques en redes sociales, primero los bulos, salieron de una persona que está en el Parlamento de Europa, y fue él quien comenzó a propagar esa desinformación, esos bulos contra los migrantes, y como luego mi discurso no iba acorde con lo que ellos estaban vertiendo, fue por lo que me atacaron a mí, por no estar, porque ellos querían que fuera sí o sí un migrante. Una vez que dicen que ella es la que cogen al asesino y se ve que es español, no, seguían rizando el rizo y decían que si era rumano, que si tal, que si igual. O sea, estaban obcecados en que tenía que ser un migrante. Y esa persona está en el Parlamento Europeo ahora mismo, entonces no se puede, o sea, no podemos hacer nada al final contra eso, porque es todo lo que no va en su discurso molesta. Porque igual cuando yo defendí también a los migrantes que estaban en el hotel y a mí me preguntaban por los MENAs y yo les corregía en directo a los compañeros y decían, no, por favor, no digáis MENAs, es decir, son menores no acompañados, vamos a hacer también pedagogía desde los medios de comunicación, eso también molestaba todavía más y se recrudeció ese ataque. Entonces creo que no nos podemos proteger en que frente a este tipo de personas lleguen al poder, porque al final los tenemos ahí y en España tenemos un caso de ellos. Interesante, agradeciendo también la valentía que estáis demostrando todos, ¿no? El testimonio creo que ha sido desgarrador. A mí me gustaría abundar un poco en esta cuestión que se ha esbozado ya, lo esbozaba Katrina y también ahora José María, que tiene que ver con la responsabilidad institucional. Y recuerdo que este lunes en el Senado se acoge una cumbre antiabortista en la cual está invitado también un diputado keniano que relaciona al colectivo LGTBI con prácticas satánicas y defiende la cadena perpetua, entre otras lindezas. Entonces yo me pregunto, cuando hablamos de la educación de la ciudadanía, que por supuesto, de acuerdo, cuando ponemos el foco en la responsabilidad de las empresas y de las plataformas, cuando hablamos de las instituciones educativas y de si fallan las instituciones familiares, si no hay que empezar poniendo el foco en la responsabilidad institucional, ¿no? Y en eso,
bueno, estamos empujando para ese pacto estatal contra los discursos de odio. Es decir, de acuerdo, por supuesto, todas somos, creo, defensoras aquí de la libertad de expresión y, por supuesto, antipunitivistas, lo primero. Ahora bien, no tenemos herramientas para impedir que estos discursos los estemos albergando en lo que son las casas de todos, en el Senado. Es que son discursos de odio. ¿No tenemos herramientas para esto, de verdad? A mí esto me indigna. No puedo comprender cómo el día 2 esto va a suceder y sin más. Y como decía José María en su exposición al principio, también nos demuestra que esto no es que pase por ahí mi vecino, que es que fíjate es homófobo y hace... No, esto es una red internacional con mucho dinero detrás, con apoyo político, por supuesto, detrás, y que está haciendo una gira y que luego se organiza para esas campañas de desinformación. Entonces creo que hablaba la compañera de dicotomía. Bueno, no sé si es un poco de esquizofrenia institucional a veces, ¿no? Directamente, no ya dicotomía. Y bueno, aquí mi pregunta, reflexión un poco para la mesa, ¿no? Falta, como la situación de odio abarca Europa y en especial pues, la realidad española. Nosotros durante 30 años venimos trabajando en una casa de acogida que atiende a mujeres LGBT, migrantes, refugiadas o en asilo. La situación de España, de una migrante trans, por ejemplo, tengo el caso de Vicky Gómez, que vino huyendo de Honduras de la violencia que ejercían contra ella como primera candidata a diputada de izquierda en América Central. Viene aquí y en una discoteca se le agrede. Nos manifestamos, etc., vamos, pero tenemos un problema grave con les migrantes LGTBIQ. Son triplemente discriminados. Primero se le llama sin papeles, luego no tienen ciudadanía. Aparte de eso, la marginación por ser diversos, y luego les atraviesa la clase, la raza y la etnia, por ejemplo. Tenemos un problema muy grave que no está siendo atendido ni ha sido atendida, y Irene Montero lo dijo, en la parte de migración de la ley trans, ¿no? Tenemos ese problema. Es un problema bastante grave que queda ahí pendiente de un trabajo de las organizaciones que con las uñas, con nuestros pocos recursos, atendemos estos casos. Así que dejo esa situación de odio que se está sufriendo continuamente en las calles de Madrid y todas las grandes ciudades y pueblos de España. Hemos hablado de que uno de los elementos son las redes, pero yo no querría que nos olvidáramos de los medios de comunicación convencionales, que parece que han dejado de existir y que no tienen influencia, ¿no? Y tienen una influencia muy grande y cada vez más son elementos de potenciación de lo que sale en las redes sociales. Además, no sé por qué, y esto invito a que reflexionemos, cuando hablamos de medios de comunicación convencionales hay como una especie de capa protectora, ¿no? Como si siempre lo hicieran bien, y casi nunca se señala al medio que miente, ¿no? Y digo mentir porque a mí la palabra desinformación cada día me gusta menos, no creo que no refleja lo que estamos hablando, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Lo habéis dicho vosotros, ¿no? en alguna ocasión en vuestras intervenciones, ¿no? Un medio nacional que reprodujo los bulos. No, el medio se llama X, Y, y hay que hacer una mención clara de qué medio está mintiendo para que no su prestigio baje, ¿no? Que es un elemento en el que nos permite ir decidiendo y tomando decisiones, ¿no? Sobre lo que queremos ver y lo que no queremos ver. No, la mentira ha llegado en los últimos años, creo que es uno de los grandes cambios, al menos para mí, las grandes mentiras han llegado con mucha fuerza a la televisión y a las radios de nuestro país y a los periódicos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a diarios digitales marginales, que también, por supuesto, ¿no? Y tal. Yo me revuelvo a pensar
que no se puede regular, me revuelvo a pensar que no podemos hacer nada, porque entonces me iría a mi casa, ¿no?, a ver cualquier cosa y a leer un libro. No, creo que se puede hacer mucho y si os dais cuenta, cuando escuchamos debates en la televisión, no, oye, es que normalmente quien está apelando a la libertad de expresión de forma súper radical, por decirlo de alguna manera, o como un elemento fundamental y sin ningún tipo de detalle, oye, suele ser un lado de la bancada. Suele ser un lado de la bancada y yo creo que eso nos debería llevar a reflexionar que ese argumento de la libertad de expresión frente a todo y frente a todas no es válido. No es válido y lo sabemos desde hace muchos años. Yo creo que aquí tenemos un medio digno, ¿no?, que da cuenta de cómo se puede informar sin desinformar. Creo que entra también dentro de esa interseccionalidad de la que hablábamos antes, que es el concepto de clase, la aporofobia, que probablemente marque muchas de esas campañas de las que hemos hablado aquí a lo largo de esta hora y media. Bueno, simplemente agradeceros a los cuatro, a Ana García, a Sel Sánchez, Catrín de la Hoz, Beatriz Marín, que hayáis participado en esta mesa y supongo que muchas de las cuestiones que han surgido a lo largo de esta hora y media van a surgir a lo largo de las mesas que van a tener lugar a continuación. Muchas gracias.